Edith González despertó una mañana común, pero al mirarse al espejo sintió que algo no estaba bien. No era el reflejo de la mujer que siempre conoció, con una sonrisa brillante y un brillo en los ojos que la definía, algo había cambiado, aunque ella no sabía qué. La luz de la mañana se filtraba por las cortinas del cuarto, iluminando su rostro, pero esa luz parecía tener una intensidad diferente, como si la abrazara con una calidez que no lograba alcanzar su corazón. Las semanas anteriores habían sido un torbellino de trabajo. Estaba inmersa en un proyecto televisivo que la mantenía ocupada y al mismo tiempo lo hacía sentir como una forma de escapar. No había tiempo para pensar, para sentirse vulnerable. Era un ajetreo constante, en donde los días se deslizaban entre grabaciones, entrevistas, eventos, todo lo que siempre había hecho, sin pensar en lo que podía estar ocurriendo más allá de su imagen pública. Pero el dolor, sutil al principio, había comenzado a hacerse más intenso. Era un malestar que había ignorado, convencida de que era producto del estrés, de la fatiga acumulada de años de trabajo, de la presión constante que sentía como una mujer famosa en un país donde cada paso de una figura pública era observado. El dolor comenzó en su abdomen, leve, y gradualmente se fue intensificando, pero nunca fue lo suficientemente fuerte como para frenarla. Solo en las noches, cuando la calma de su hogar la rodeaba y el sonido de la televisión se apagaba, el dolor se intensificaba, como si el silencio del hogar dejara espacio para la alarma que ella misma había estado negando. Había algo dentro de ella que le decía que debía ir al médico, pero se aferraba a la esperanza de que todo era solo una exageración, que el cuerpo de alguna manera encontraba su equilibrio después de los esfuerzos que le imponía. Un día, después de una grabación que le dejó agotada, finalmente accedió a hacerse unos estudios, sin imaginar que ese acto aparentemente banal marcaría el giro irreversible de su vida. Lo hizo más por la insistencia de su madre que por convencimiento propio, esa necesidad de cuidar su salud que su madre siempre le había inculcado, aun cuando ella no quería escucharla. Los resultados llegaron rápidamente. El diagnóstico fue claro, y las palabras del médico, que le hablaban con una amabilidad que solo los médicos pueden tener en momentos como esos, fueron un golpe directo a su pecho. Cáncer de ovario. Las palabras resonaron en su mente, como si el mundo entero hubiera dejado de moverse. De inmediato, Edith sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. No por miedo, sino por el conocimiento repentino de que su vida no sería la misma. La mujer que había pasado su carrera enfrentando retos, que había aprendido a ocultar sus sentimientos detrás de una sonrisa en la pantalla, ya no podía ocultar la verdad más grande de todas. A pesar de todo lo que había vivido, la enfermedad llegaba sin previo aviso, sin pedir permiso. Por un momento, Edith se sintió como una actriz fuera de escena, un personaje perdido sin guión, tratando de encontrar qué hacer en medio de un relato que no había elegido. Cuando regresó a su casa, aún en shock, se encerró en su cuarto. En sus pensamientos solo había preguntas, preguntas que no podía responder. ¿Por qué? ¿Cómo? La noticia había sido demasiado cruda, y el miedo comenzó a invadirla lentamente, primero como un susurro en su mente, luego como un rugido constante que la acompañaba en cada momento del día. Pero había algo más, algo que ella no entendía. Algo en su interior que, por primera vez en mucho tiempo, la instó a enfrentar la realidad de frente. Mientras se sentaba en la cama, mirando las fotografías de su hija Constanza en la mesita de noche, sintió una mezcla de tristeza y amor. Su hija aún era pequeña, y la idea de no poder acompañarla en su crecimiento la destrozaba. Pero a la vez, Edith sabía que debía ser fuerte, no solo para ella, sino también para la pequeña. Optó por utilizar turbantes de colores vibrantes, que no solo la hacían sentir más fuerte, sino que le daban una apariencia de guerrera. Era como si cada pieza de tela que cubría su cabeza fuera un símbolo de resistencia, de una mujer que no se dejaba vencer, sino que, al contrario, abrazaba su vulnerabilidad con dignidad. Durante ese tiempo, Edith se volcó más que nunca en su hija, Constanza. La pequeña, siempre tan llena de vida, se convirtió en su mayor fuente de fuerza. Aunque su hija era demasiado joven para comprender la magnitud de la enfermedad, su presencia le ofreció a Edith la motivación que necesitaba para seguir adelante. Cada vez que veía a Constanza reír, con su inocencia y su energía, Edith encontraba en ella un recordatorio de todo lo que aún tenía por vivir, de lo mucho que aún podía ofrecer al mundo y a las personas que la amaban. En esos momentos de quietud, cuando el dolor de la quimioterapia se hacía más intenso, Edith cerraba los ojos y pensaba en su vida antes de la enfermedad, en los años de trabajo arduo, en los papeles que había interpretado, en los premios que había recibido, pero también en las cosas simples que siempre había dejado de lado, el tiempo con su familia, los pequeños momentos de felicidad que se desvanecían entre las prisas de la vida.
No quería que la enfermedad le robara esas cosas. No quería que el cáncer se llevara sus recuerdos. Entonces, en vez de rendirse, se entregó a una nueva forma de vivir, una forma en la que cada día, por doloroso que fuera, representaba una oportunidad para aprender, para crecer, para sentirse más conectada con lo que realmente importaba. Al principio, los comentarios y las muestras de apoyo de la gente la conmovieron profundamente. Los fans, los colegas, los amigos cercanos, todos se unieron en un solo sentimiento, el de desearle fuerza. Pero con el paso del tiempo, Edith comenzó a ver en esos gestos algo más profundo. No era solo simpatía, era una conexión humana. En cada abrazo, en cada mensaje, había una energía compartida, como si el amor y el apoyo de los demás fueran también una forma de sanación. Ella sentía que no solo estaba luchando por su vida, sino por todos los que la amaban, por todos aquellos que esperaban verla recuperar su salud, por todos los que seguían su ejemplo de valentía. Poco a poco, la actriz se fue transformando. Ya no era solo la estrella de la televisión, la mujer exitosa, la figura pública que todos conocían. Ahora era también alguien que había comenzado a comprender el verdadero significado de la vida, alguien que había aprendido a soltar el control y a dejarse llevar por la corriente. La enfermedad, aunque destructiva en muchos aspectos, también le dio una perspectiva nueva, una visión más amplia de lo que realmente importaba. Porque, aunque sabía que la batalla no sería fácil, también entendió que, más allá del cáncer, estaba su capacidad de amar y ser amada, de vivir con intensidad cada momento y de no rendirse nunca, sin importar cuán sombría pudiera ser la situación. A medida que los días se deslizaban en una sucesión constante de tratamientos, días de descanso y visitas al hospital, Edith comenzó a experimentar algo que jamás imaginó vivir, una sensación de paz interior que la sorprendió profundamente. Había algo diferente en su percepción del mundo, algo que la alejaba de las preocupaciones mundanas y la conectaba con algo más grande, más allá de lo físico, más allá del dolor. El cáncer seguía allí, cada sesión de quimioterapia le recordaba su presencia, pero dentro de ella algo se había transformado. Había aprendido a escuchar con más atención a su cuerpo, pero también a su alma, que parecía susurrarle palabras de consuelo en los momentos más oscuros. Una noche, después de una sesión particularmente difícil, Edith se quedó sola en su habitación, sumida en un silencio profundo que invadía cada rincón. La ciudad fuera de su ventana parecía dormir, pero dentro de ella una inquietud inexplicable comenzó a crecer. El tiempo siguió su curso, y Edith continuó su tratamiento, pero ya no con la desesperación inicial. Ahora, se veía a sí misma no solo como una paciente, sino como alguien que había comenzado a comprender que la vida, en su totalidad, era un proceso de transformación. La enfermedad, aunque dolorosa y desgarradora, había despojado su alma de las capas innecesarias, dejándola más vulnerable pero también más fuerte, más consciente de lo que realmente importaba. La lucha contra el cáncer ya no era solo un desafío físico, sino un proceso de autodescubrimiento que la estaba llevando a entender la verdadera naturaleza de la vida y la muerte. Y aunque el futuro seguía siendo incierto, Edith sabía que estaba en el camino correcto, en el camino hacia una paz que solo aquellos que se habían rendido ante la grandeza de la vida podían comprender. A medida que los meses avanzaban y el tratamiento continuaba, Edith ya no era la misma mujer que había comenzado esta lucha. Había cambiado en muchos aspectos, no solo físicamente, sino espiritualmente. La enfermedad, en su crudeza, le había enseñado una lección profunda sobre lo efímero de la vida, sobre la fragilidad de la existencia humana y, al mismo tiempo, sobre la fortaleza del alma. Aunque los tratamientos la debilitaban y su cuerpo reflejaba el desgaste, su espíritu había crecido de una manera que nunca había anticipado. Había aprendido a mirar la vida de manera diferente, no solo en los pequeños detalles, sino también en los grandes momentos. La enfermedad la había desconectado de las prisas cotidianas, de la ansiedad por el trabajo, las expectativas externas y las comparaciones que alguna vez habían sido su constante. La idea de ser una mujer famosa, una actriz admirada por millones, había dejado de tener importancia. Había entendido que la verdadera riqueza estaba en el tiempo que podía compartir con los suyos, en la calidad de los momentos, en la conexión genuina con su hija, en las conversaciones silenciosas con su madre, en las miradas llenas de amor. Nada de eso podía ser reemplazado por un éxito efímero o una imagen pública. Cada día se volvía más consciente de los regalos que le ofrecía la vida, esos regalos que antes pasaban desapercibidos por la rapidez con la que vivía. El sol entrando por la ventana de su habitación, el aroma del café recién hecho por su madre, la risa inocente de Constanza que iluminaba cada rincón de su hogar. Estos momentos sencillos, antes subestimados, ahora eran su salvación.
Eran los anclajes que la mantenían con los pies en la tierra cuando todo parecía desmoronarse a su alrededor. Cada respiro se volvía un acto consciente, una afirmación de que aún estaba viva, aún tenía algo que ofrecer, algo que vivir. La enfermedad también la había acercado más a sus raíces espirituales. Aunque nunca había sido una persona profundamente religiosa, la vulnerabilidad que sentía ante la muerte la había llevado a una búsqueda de algo más grande, algo que le diera sentido a todo. Comenzó a meditar más, a hacer pausas para reflexionar sobre su vida, sobre lo que había hecho, sobre lo que todavía quería hacer. La fe, que antes parecía un concepto lejano, comenzó a tomar forma en su interior. No era la fe de las grandes instituciones religiosas, sino una fe más íntima, personal, una creencia en la fuerza invisible que guía el curso de las vidas, en el amor que trasciende el tiempo y el espacio. Con el tiempo, las noticias sobre su estado de salud comenzaron a difundirse. La gente que la conocía, sus fans, sus compañeros de trabajo, empezaron a enviarle mensajes de apoyo, a seguirla con la esperanza de verla recuperarse. Sin embargo, en algún momento, Edith dejó de esperar una recuperación tradicional. Había dejado de ver su enfermedad como una batalla a ganar o perder. En su mente, la verdadera recuperación estaba en aceptar lo que venía, en vivir con paz en el corazón sin importar el resultado final. La vida le había dado una oportunidad única para confrontar su vulnerabilidad, para aceptar sus miedos y transformarlos en algo bello. Y eso, a sus ojos, era una victoria. Los tratamientos continuaron, pero Edith ya no temía. Su cuerpo, aunque debilitado, seguía siendo el vehículo de una fuerza interior que la empujaba a seguir adelante. Había aprendido a escuchar a su cuerpo, a darle lo que necesitaba, sin rendirse. En su mente, la enfermedad había dejado de ser su enemiga y se había convertido en una parte natural de su proceso. El miedo a la muerte, que alguna vez la había invadido, ya no la atormentaba. Había encontrado la paz en la certeza de que, sin importar cuánto tiempo tuviera, cada momento de su vida tenía un valor inmenso. La muerte, en su visión transformada, no era el fin, sino una transición hacia algo más grande, algo que no se podía ver, pero que se podía sentir. Un día, mientras descansaba en su sofá, mirando el sol ponerse por la ventana de su casa, Edith se dio cuenta de algo importante: había vivido una vida plena. Había amado, había reído, había sido madre, hija, amiga, actriz. Había tocado la vida de muchas personas con su arte, había influido en generaciones a través de sus personajes, y aunque su vida personal había estado llena de desafíos, también había sido rica en experiencias. Se dio cuenta de que no necesitaba esperar un final feliz para sentirse satisfecha. Su vida, tal como era, ya era un regalo, ya era suficiente. Al principio, pensó que tenía que ser una guerrera, una mujer que luchaba con todas sus fuerzas para ganar la batalla contra el cáncer. Pero pronto comprendió que la verdadera fortaleza no radicaba en ganar o perder, sino en aceptar, en rendirse con dignidad, en estar en paz con el hecho de que todo tiene su ciclo. La enfermedad, aunque dolorosa, la había llevado a una comprensión más profunda de la vida misma, de lo que significa vivir con propósito, de lo que significa amar y ser amada. La última vez que la vio el público fue en un evento público, donde su presencia irradiaba una luz que ya no venía solo de su belleza exterior, sino de algo mucho más profundo. Estaba serena, tranquila, como si todo lo que había pasado la hubiera llevado a una nueva dimensión de paz interior. Su rostro, aunque marcado por el cansancio, estaba lleno de una paz inexplicable, una paz que solo se logra cuando se aprende a soltar el control y a rendirse ante la inevitabilidad de la vida y la muerte. Edith González falleció en los meses posteriores, rodeada de su familia, de sus seres queridos. Pero su legado vivió, no solo en las películas y series que dejó atrás, sino en la lección de vida que dejó a quienes la conocieron. La lección de que la vida, en su más pura esencia, es un regalo, y que no hay mayor fuerza que la paz que se encuentra al aceptar nuestro destino con amor, gratitud y dignidad.